Entonces, el poder y la gloria eterna de Jesús, el libro de Juan capítulo 1, voy a estar leyendo el primer versículo hasta el versículo 3, y dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el Padre eterno, el Altísimo, ese que nosotros adoramos y veneramos, el soberano, el gran yo soy, como lo dice en el Antiguo Testamento, Él es Dios y el único Dios verdadero. Él es el Padre eterno, o sea, el que ha sido desde el principio, el que es ahora y el que siempre será. El alto y sublime es porque no hay nadie como Él, y Él es nuestro Dios, también es el soberano, así se le conoce. La gente dice al Dios soberano, los apóstoles oraban, soberano Señor, o sea, el que está por encima de todos nosotros, el gran yo soy, así se le manifestó a Moisés. Él es el Dios de todas las cosas. Y cuando leemos la Biblia nosotros sabemos que Dios en el principio creó todas las cosas y creó también el mundo, y todo lo que en él hay fue hecho por su palabra. La palabra de Dios, según estos versículos, es el Verbo. Entonces, todo lo hizo Dios. Dios creó el mundo, y cuando Dios hablaba, el Verbo creaba. El Verbo hacía que las cosas fueran realidad. El Verbo le daba vida a las cosas, las llevaba a la existencia. Entonces, por eso dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y observe lo que dice, este era en el principio con Dios. Y me gusta la frase porque dice, y el Verbo era Dios. Quisiéramos separar las cosas, pero hay que creerle a la palabra. La Biblia dice que Dios era en el principio, el Verbo era con Dios, o sea, estaba en Dios también, y el Verbo se le da la misma altura y autoridad de Dios, dice, y el Verbo era Dios. Ahora, no quiero decir que el Verbo es el mismo Padre. Lo que quiere decir es que el poder que habita en el Padre habita en el Verbo. Y cuando el Padre actúa y habla, el Verbo tiene el mismo poder y actúa en él. Y ese Verbo, la Biblia dice que se hizo hombre. La palabra que salía de la boca de nuestro Dios se le llamaba el Verbo. Nuestro Dios abría la boca, el Verbo salía, y el Verbo ¿qué hacía? Le daba vida. Dios abría la boca y todo lo que salía de su boca, que era el Verbo, le daba vida a las cosas, creaba las cosas, sostenía las cosas, las sustentaba. Entonces, cuando Dios habla, la palabra de Dios es Jesús mismo. Y observe por qué lo digo de esta manera, porque dice el versículo, dice, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, o sea, estaban juntos. Pero luego dice, y el Verbo era Dios, o sea, estaba con Dios y era Dios. El poder de Dios en el Verbo creando. Entonces, cuando Dios creó el mundo, no estaba solo. Aquí la Biblia está hablando del Padre eterno que crea todas las cosas, y está hablando de un ser más que lo acompañaba, pero también le da la misma autoridad que tiene el Creador al Verbo, y sabemos que el Verbo es la palabra. Ahora bien, cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros sabemos que la palabra realmente es Jesús mismo. Cuando la Biblia dice que la palabra nos lava, lavados por la palabra, es Jesús mismo. Que la palabra purifica, es Jesús mismo, o sea, Dios mismo en su Hijo. Y dice la Biblia que este era en el principio con Dios. Entonces, amados hermanos, el Verbo estaba vivo. Me preguntó Paula, bueno, pastor, pero ¿cómo podía Jesús estar allá en el principio si la Biblia dice que Él nació fue acá? Entonces me tocó decirle, es que Él allá no había nacido, porque Él allá no se había hecho hombre. Él existía, pero no había nacido para que las cosas que hoy sucedieron a través de Él pues sucedieran. Entonces le expliqué que Él siempre ha existido. Bueno, en palabras mayores, en espíritu. Porque Dios es espíritu, siempre existió, siempre estuvo allí en su máximo poder, su máximo esplendor, pero cuando se hizo hombre es que ya nació
pero la gente cuenta la existencia de Jesús es de su nacimiento para acá, pero es que Él siempre existió. Por eso se dice que el hijo mayor que Moisés, Jesús mayor que Moisés, incluso mayor que Abraham. Antes que Abraham fuese, que dijo Jesús, yo soy. Y aquí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Si ve que Él ya era antes de Abraham y el verbo era Dios, es mayor que Abraham, mayor que Moisés. Este era en el principio con Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que el verbo era Dios, entiendo entonces por qué hay tanto poder en la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que yo hago con mis manos y le doy forma, y otra cosa es que lo que yo hable, cree y le dé forma a las cosas. Pues Dios hacía las dos cosas. Dios con sus manos creaba, pero con su palabra, con el verbo, también creaba y también daba vida y hacía que las cosas existieran y fuera una realidad. Entonces la Biblia aquí ahora nos explica qué es lo que está pasando. El verbo estaba en Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Hemos estado en una misma esencia todo el tiempo. Siempre ha sido así. El Padre y yo uno somos. O sea, la gente los quiere separar, pero la gente también los quiere unificar. Pero hay que entender que no los podemos separar. Los podemos unificar, pero la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en la Biblia. Pero en operación, en autoridad, en poder, es uno solo. Vamos a darnos un salto al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, estos son testimonios de los hombres. Los hombres están hablando y dando testimonio de lo que ellos experimentaron. Y aquí está dando el testimonio Juan, diciendo, ese verbo que estuvo en el principio, ese poder creador, ese poder que le dio vida y existencia a las cosas, que mientras Dios abría su boca, el verbo creaba, el verbo sostenía, dice, se hizo carne. Pero aquí hay algo que es sorprendente. Es que el poder creador de Dios es Jesús mismo, es el verbo. Esto no lo puede contener nada, no lo podemos encerrar, no lo podemos limitar. Esa es su esencia, Él es así. El poder creador de Dios estaba con Él en el principio. Pero luego dice la Biblia, ¿se hizo qué? Carne. No es carne, se hizo carne. Ya ustedes conocen la historia de María, del ángel, de la visitación del Espíritu Santo, del nacimiento virginal de Jesús, que no fue engendrado por hombre, llegó a tener cuerpo. Entonces eso explica lo que dice aquí, porque Juan no lo puede explicar tampoco todo así milimétricamente. Nos está dando un panorama bastante amplio, bastante claro, muy profundo, pero está sintetizando las partes más importantes y cómo sucedieron las cosas. Pero ustedes ya conocen las Escrituras y saben cómo fue que el verbo se hizo carne. ¿Cuál es el lugar del verbo? Según los versículos 1 y el versículo 2 de Juan. La morada de ese verbo, ¿cuál es? Y el verbo era con Dios. ¿Dónde es su lugar? ¿Dónde es el lugar del verbo? Con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El lugar del verbo es Dios, no los hombres, no la tierra. Aquí se ve la misericordia de Dios tan grande con nosotros, que dice que ese verbo se hizo carne, o sea, fue hecho carne. Fue hecho carne, es el término literal de la Biblia, y de una vez, y habitó entre nosotros. O sea, para poder estar entre los humanos, tenía que tener carne, porque Él podía seguir existiendo como desde el principio, en su gloria, en su máximo esplendor, al lado del Padre. Es más, Jesús siempre dijo que su lugar está al lado del Padre. El mismo libro de Juan, en la oración de Jesús, Jesús le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que estuve contigo antes de la creación del mundo. O sea, antes que todo existiera, yo tuve una gloria a tu lado, lo que significa que para Él habitar entre nosotros ya no pudo andar en esa gloria,
pero cuando ya Jesús muere y resucita, le solicita al Padre volver a tener esa gloria que tuvo con él, la cual tuvo antes, o tuvieron antes de la creación del mundo. O sea, quiere Jesús volver a su lugar de origen, donde siempre debió haber estado. Pero por mucho tiempo fue hecho carne, ¿y qué pasó? Y habitó entre nosotros. Hermano, muchos piensan que Dios se olvidó de nosotros, que estamos solos. Estos versículos nos muestran que Dios ha estado más presente de lo que nosotros nos imaginamos. No porque haya consultado a los hombres, es que es la única manera en que Dios perfeccionaría todas las cosas, habitando entre nosotros. Pero qué bueno que el poder y la gloria de Dios haya habitado entre nosotros. El ser humano no se puede quejar de soledad, de abandono. Tristemente, la desobediencia de nosotros ha provocado la ira de Dios, pero el amor de Dios siempre ha estado presente con los seres humanos. Y si nos detenemos a mirar, yo creo que aquí hay que temer, hay que doblar la rodilla, hay que agachar la cabeza cuando leemos esto. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿para qué? Y habitó entre nosotros, estuvo aquí y vimos su gloria, dicen los discípulos, el apóstol, el escritor. Vimos, ahora no dice vimos, son muchos los testigos presenciales de la gloria de Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y su nombre es, no susurren, abra la boca, su nombre es, eso, es Jesús. El poder de la gloria de Dios, que dice ellos, la vimos en Jesús. Solo se sabía de la gloria del Padre. En el Antiguo Testamento se conocía la gloria de Dios. Los hombres no la podían resistir, no la podían ni siquiera soportar. Era demasiado para ellos. Les causaba miedo, les causaba terror. No estaban preparados y no es el diseño ahora después de la caída ver la plenitud de la gloria de Dios. El hombre no puede con tanto. El hombre siente que se acaba su vida, siente que se desvanece, tiembla, todo se le quiere desarmar por dentro y por fuera ante la manifestación de la gloria de Dios. No podemos con todo ese contenido en nuestra vida natural. Solo que Dios nos prepare para esos encuentros podemos soportar. Así que los que viven pidiendo apariciones de querubines y esas cosas, mire bien lo que pide. Dios es bueno y no lo permite, porque sé que muchos no van a vivir para contarlo. ¿Cuánto más si vemos la gloria de Dios? ¿Cuánto más si vemos la gloria de Dios? Hermanos míos, aquí dice el versículo, y vimos su gloria. Hermano, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria de Dios se manifestó en Jesús, nadie la pudo negar. Nadie pudo negar la gloria de Dios en Jesús. Ahora, en nosotros se ven las obras de Dios. En nosotros se ve la misericordia de Dios, el favor de Dios. Pero es que en Jesús se vio la gloria de Dios, que es diferente. Como si fuera Dios mismo. La gloria que solo posee el Padre, dice que la vieron en Jesús. No puede existir ni profetas, ni nada, ni sacerdote, ni sumo sacerdote. No existió y no puede existir alguien con tanta gloria, solo Dios mismo o el unigénito del Padre. Y dice, y en Jesús vimos esa gloria. Y dan el nombre como del unigénito del Padre. O sea que en este caso las conclusiones, ¿a dónde nos están llevando? A que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y estaba lleno de gracia y de verdad. Vieron la gloria de Dios en Jesús. Dios se los permitió a ellos ver la gloria de Él manifestada en su Hijo. La palabra gracia, la gloria de Dios, la gracia de Dios no tenía un poquito, no fue que halló gracia, no fue que se manifestó una gracia sobre él. Se dice que estaba lleno de gracia. O sea que la plenitud de la gracia estaba en él. Y cuando la gracia de Dios se manifestó para salvación, mire hasta dónde ha alcanzado la gracia de Dios. Hasta todos nosotros. Y aquí dice que el verbo que se hizo carne estaba lleno de gracia. La plenitud de la gracia estaba en él. O sea que no era un ser cualquiera.
La esencia de la gracia estaba en él. Y de verdad, con razón dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso no fue un dicho solo allí, ya en el capítulo 14 de Juan, sino que la Biblia dice que aquella luz verdadera venía a este mundo y esa luz era la vida de los hombres. Por eso Él es camino, verdad, dice que Él era el verbo lleno de gracia y de verdad, pero también Él dice, yo soy camino, verdad y vida. Él es la vida de los hombres. Cuando Jesús dijo eso, no fue un dicho que salió allí para hablar con los discípulos. Él le reveló verdades eternas a sus discípulos. Hermanos, solo los interesados reciben la bendición. Solo los que se disponen a creerle y a temerle a Dios reciben la bendición de Dios. Es que la gracia de Dios ya se manifestó, pero aunque todos estamos cubiertos por la gracia, no todos la alcanzan, porque no la buscan, no la reciben. Así que la palabra nos está diciendo lleno de gracia. Digo yo, alabado sea el nombre del Señor. O sea, si Él es el verbo lleno de gracia, entonces ahora Él es la solución a todas las cosas. Si por gracia somos salvos, significa en Jesús somos salvos, porque Él es el que está lleno de gracia. Así que la gracia que nos está salvando ahora, cuando se dice que la gracia de Dios nos salvó, significa en Jesús nos salvó. Jesús es la gracia de Dios. Por eso dice, y en Él somos santificados. En Él somos resucitados, en Jesús. En Él somos perdonados. En Él somos vivificados. Por gracia soy salvo, o sea, en Jesús. Y dice, y Él os dio vida a vosotros que no estabais muertos en delitos y pecados, en Jesús. Todo es en Él. Así que podríamos decir que Jesús es la plenitud entonces. Podríamos decirlo. La plenitud de Dios y de todas las cosas en Él. Y esta plenitud era la que estaba en el principio con Dios. Y todo lo que hoy existe, por Él existe. Porque Él permitió que todas las cosas se hicieran realidad. Él le dio existencia a todas las cosas. Entonces Jesús es mucho más que lo que los hombres lo conocieron. Ahora entiendo, con razón pudo decir esto. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pues claro, ahora entendemos por qué pudo hacerlo. Y los hombres se confundieron. Este dice blasfemia, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pues la plenitud de Dios estaba en Él. Él, dice, Él y el Padre uno son. Uno son. Entonces, la gloria de Dios se manifestó ¿en quién? En Jesús, y la vieron. Realmente esa gloria que solo posee el Padre, ¿quién la poseía ahora? Jesús. ¿Estaba lleno de qué? De gracia. Y el hecho que esté lleno de gracia quiere decir que en Él todas las cosas son posibles. Porque en la abundante gracia de Dios, todas las cosas son posibles. También estaba lleno de verdad. Yo soy la verdad, dijo Él. Entonces, si Él es la verdad, Él es el conocimiento pleno de Dios. Y si Él es el conocimiento pleno de Dios, todas las cosas en Él pueden subsistir. Y si Él es la verdad, entonces dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en la verdad podemos ser libres. Entonces Él es la verdad, estaba lleno de verdad, solo Él nos puede liberar, solo en Él nosotros podemos salir de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que en Él podemos confiar, porque Él es la verdad. De muchas cosas se puede dudar, pero no de Él. Cuando estas enseñanzas se dan, es para que cada ser humano tome su posición y haga su elección con quién quiere estar. ¿A quién va a obedecer? ¿A quién le va a creer? ¿Con quién va a pasar la eternidad? ¿Qué está usted dispuesto a sacrificar por el verbo lleno de gracia y de verdad? ¿Qué estoy yo dispuesto a sacrificar por la luz que es la vida de los hombres? ¿Qué estoy yo dispuesto a sacrificar por la verdad y la vida? ¿Qué estoy yo dispuesto a sacrificar por la gracia manifiesta para salvación? Son decisiones que debemos tomar. Alabado sea el nombre del Señor. Ese contenido es lo que ahora se ha manifestado para nosotros, para la salvación, para el perdón, para la reconciliación, para la vida, para la sanidad, para la verdad, para la libertad. Yo leo esos versículos y yo veo la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros en ellos.
Y todo está en Jesús. La palabra es poderosa, pero la palabra nos está diciendo que algo que va más allá de lo que está escrito, que ella misma es una realidad, y con esto es que estamos contando. Porque algunos respetan la Biblia como libro, pero es que este libro, si usted lo respeta y no lo obedece, no ha hecho nada. El libro como tal no contiene poder. El contenido de él es el que nos hace entender las cosas y nos muestra el poder, la gracia, el camino. No es este libro, es lo que él nos manifiesta. Así que si este libro se va, la candela se quema. Pero si usted cree las palabras que están escritas en él, ellas sí permanecen para siempre. Porque son las palabras de Dios. Entonces la Biblia dice: yo soy el pan de vida, y el que de mí come no morirá. Allí se acaba de manifestar el poder y la gracia salvadora de Dios. No la Biblia, pero esas palabras que contiene ella, si yo las tomo, ahora sí ya tienen efecto. Porque si su palabra permanece en mí y no acá en el libro, entonces yo permanezco en ella en mí, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Por eso da tristeza cuando hay hermanos que no se desprenden de la Biblia, pero no la tienen en la cabeza. La cargan en la mano y le tienen el mejor lugar en la casa, pero la Biblia no está en sus mentes. Jesús nunca cargó una Biblia, ni ninguno de los apóstoles. Porque lo que le podemos llamar Biblia estaba era en la mente y en el corazón y en el alma de ellos. Y de ahí es que ellos sacaban. Bueno, otro punto que quiero desarrollar. Dice: de su plenitud tomamos todos. Resulta que el verbo fue hecho carne, ya se explica que está lleno de gracia y de verdad, y ahora por todo ese contenido en el verbo se dice que de su plenitud tomamos todos, ricos y pobres, todos en el mundo tomamos de la plenitud. O sea que hay una plenitud en Jesús, hay una plenitud en el verbo, claro, Dios mismo en él, dice: de ahí tomamos todos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, lo reitera, vinieron por medio de Jesucristo. Por fin apareció su nombre. Vinieron por medio de Jesucristo. El verso 16, ¿qué dice? Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué dice? Y gracia sobre gracia. O sea, fuente de gracia, contenido de gracia, plenitud de gracia está en Jesús. De ahí tomamos todos gracia sobre gracia, abundante gracia. Es que estas palabras transforman a una persona que está buscando la gracia de Dios. Porque lo que Dios está diciendo es: el mismo poder que creó el universo, ese poder eterno que ha existido antes que los hombres fueran y antes que fueran todas las cosas, ese poder ha estado con ustedes, vino y habitó entre ustedes y está con ustedes. Y si yo necesito saber estas cosas, entonces mi vida va a cambiar, porque mi oración será más segura, mi testimonio será mejor, mi caminar será más excelente y mi confianza se levantará, porque es que tiene que estar colocada en esto. Al fin y al cabo, cuando Lázaro se murió, sus hermanas no lo pudieron resucitar. Sus amigos no lo pudieron resucitar. Hicieron lo que pueden hacer: arreglarlo y enterrarlo rápido, porque hasta allí llegaban ellos. Pero llegó alguien que es por encima de todo y lo resucitó y lo sacó de esa tumba. Y aunque él murió por nuestros pecados, Lázaro quedó vivo. Mira, amados hermanos, ahí se muestra quién es el que tiene el poder, quién es el que está por encima de todo, a quién es que hay que honrar, a quién es que hay que temerle, a quién es que hay que obedecerle, a aquel que va más allá de la muerte, más allá de lo que hace la familia, más allá de lo que hace el Estado, más allá de lo que puede hacer el dinero. A ese hay que temerle. Se llama el Verbo hecho carne, y su nombre es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Su nombre es Jesús. Bueno, hay algo importante que vamos a resaltar en estos últimos versículos.
Este es un quinto punto. No les di punto por punto, pero esa no era la idea, darles puntos, sino explicarles. ¿Cómo alguien puede dejar de ser cristiano más en estos tiempos? ¿Cómo alguien puede apartarse de Dios o entrar en rebeldía más en estos tiempos? ¿Cómo alguien puede atreverse a enfriarse, a poner las miras en las cosas terrenales, en lo material o en la carne, y quitar la mira de Jesús? ¿Cómo alguien podría tener esa osadía de hacer eso en estos tiempos, cuando nosotros sabemos que todo lo que dice la palabra de Dios se ha venido cumpliendo y lo que necesita el mundo es abrir los ojos y mirar a Dios? ¿Cómo los creyentes podrían menguar en su fe en un tiempo como este? ¿Cómo podríamos explicarlo? Así que si alguno aquí está patinando en la fe, más le vale que se pongan firmes. ¿Sabe qué temo yo? Que todo esto que se habla tan hermoso, esto mismo ha venido ajusticiando la humanidad. Con Dios lo que no funciona se acaba. Sépanlo de una buena vez. Es que Él es amor y la gente quiere que el amor cubra toda clase de falta y no haga justicia. Eso quiere la gente. Pues hermano, Él es Dios, pero desde el principio viene haciendo justicia. Adán y Eva fallaron y los ajustició. Caín falló y lo ajustició. Los del tiempo de Noé fallaron, los ajustició. Cuando Sodoma y Gomorra los ajustició, a Nínive se lo advirtió. Y ya sabemos que años después la ajustició también. Herodes se creyó Dios, se creyó grande, estaba matando a los apóstoles. Dice que descendió un ángel del cielo y lo hirió en la cabeza y murió comido de gusano. También lo ajustició. Y Dios sigue haciendo justicia. Dios sigue haciendo justicia. Entonces todo lo que está pasando aquí es para salvación, para que el mundo conozca a Dios, para que el hombre conozca a Dios y sepa que Él está presente en todo y que lo que nosotros necesitamos, si se nos sale de las manos, Él vino a proveerlo. Por eso habitó entre nosotros. Y dicen ellos mismos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y era lleno de gracia y de verdad. Ellos mismos lo están diciendo, no hay excusa. Sobre esta base Dios puede tomar y hacer justicia sin misericordia en la humanidad, porque ahí ya está dicho. El conocimiento pleno de Dios solo lo posee Jesús. Por eso es el único que también puede revelarnos todas las cosas, todos los misterios que están ocultos en Dios. Solo el que lo conoce y que habita en Él y que ha estado en Él y con Él es el único que conoce la plenitud de Dios. Y solo Él nos puede revelar las grandezas del Señor. Pues Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, por eso dice, este era en el principio con Dios. Y Él era Dios. Porque Él dice, porque salí de Dios, o de Dios he salido. Siempre lo dijo así. Es lo único en esencia que ha salido de toda la plenitud de Dios, y por eso se le llama el unigénito del Padre. Y allí lo dice en términos textuales. Gloria como del unigénito del Padre, como de alguien que salió de toda la esencia y la plenitud de Dios. Eso vimos manifestado en el Verbo que fue hecho carne, su nombre es Jesús. La gente lo está diciendo. Poseía algo que solo está en Dios. Pero en Jesús también lo vimos. Entonces el único que habita en toda la plenitud de Dios y es el único que puede revelarnos a nosotros todos los misterios, todas las cosas que están en Dios. Y Él nos las reveló. Jesús reveló muchas cosas. Y la gente se enojaba, pero ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Cómo puede hablar así? Otros decían, nunca hemos escuchado a hombre alguno hablar como este habla. Porque es que él aprendió fue de Dios. Él no aprendió de sabiduría humana. Él poseía algo único y absoluto. Y lo posee. El verso 18, ya lo leímos, ¿qué dice? A Dios nadie lo vio jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el único que puede hablar de Dios y revelar de Dios se llama Jesús. Porque nadie ha visto a Dios, así que nadie puede decir nada del Padre. Y el único que ha estado allí es el único que puede hablar de Él. Y dice, el unigénito que ha estado en el seno del Padre es el que puede hablar del Padre. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, mire, ese sí lo conoce, y el verbo era Dios, la esencia en él, este era en el principio con Dios. Todas las cosas en él, o sea, en el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En todo él ha participado, es el único que ha estado con Dios, en el seno de Dios, que tiene la esencia de Dios, que es Dios y que puede revelar las cosas secretas del Padre. El que ha estado a su lado desde antes que el mundo existiera. Conclusión, ¿el verbo es quién? Dios. Entonces el verbo es Dios, el verbo estuvo y participó en la creación de Dios, en todas las cosas. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El verbo es la luz y la salvación de todos los hombres. Este verbo venció las tinieblas con poder y su nombre es Jesús. Por el verbo hecho hombre se sanan los enfermos, los demonios son expulsados, los cojos andan, ciegos ven, mudos hablan, muertos son resucitados, y en él nuestros pecados son perdonados y somos reconciliados con el Padre eterno. Todo en el verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Todas estas maravillas se ven y se vieron reflejadas en Jesús. Esa es la conclusión de nuestro tema. Fuertes aplausos, él lo merece. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos saber quién es Jesús. Hombre, ya sabemos. Usted como creyente, si necesita una razón para caminar en fidelidad, ya la tiene. Si necesita una razón para ser creyente o evangélico genuino, ya la tenemos. Si necesitamos una razón para cambiar y ser diferentes, ya la tenemos. Ya la tenemos. Lo que siempre me interesó y mi gran necesidad fue saber de verdad quién era Jesús. Porque no podemos conocer al que nunca hemos visto si no conocemos a Jesús. Porque al que nunca hemos visto, pues nadie lo vio jamás, a Dios. Solo el unigénito que ha estado en su seno. Así que si alguien cree que ama a Dios y quiere honrar a Dios y glorificar a Dios, a ese papito Dios como muchos le dicen y le decimos, pues primero hay que conocer a Jesús, porque solo Jesús conoce al Padre y tiene la plenitud del Padre. Y si algo sabemos y queremos saber, solo por medio de Jesucristo podemos llegar a ese conocimiento. Solo por medio de Jesús. Así que Dios los bendiga y firmes en su fe. Ánimo, amén. Ánimos porque el Señor está con nosotros y razones para ser mejores, ahí las tuvimos en esta mañana. Oremos, póngase de pie por favor. Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has permitido ministrar en este día, Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, eres el Salvador del mundo, Señor, y todos los que en ti creen, dice la Biblia, no fueron avergonzados y no serán avergonzados. Gracias, Señor, por darnos vida, por sostenernos en este tiempo. Señor, te glorificamos. Gracias por el plan de salvación. Gracias, Señor, por manifestarte a los hombres. Gracias por manifestar la gloria de Dios. Gracias por perdonar nuestros pecados, por reconciliarnos con el Padre. Gracias por darnos vida, por vencer las tinieblas. Y gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, a tus caminos. Hoy estamos aquí y ahora son millares los que alaban y alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, comprendemos a la luz de las Escrituras que tú eres la plenitud de todas las cosas, porque tú y el Padre uno son, y Él concedió a ti, Señor, toda gloria, toda autoridad, todo poder, y los hombres dieron testimonio que estabas lleno de gloria, llenos de gracia, lleno de verdad, que la plenitud de Dios se manifestó en ti. Hoy nosotros lo creemos por la palabra. Señor, en ti descansamos, en ti depositamos la confianza y contigo, Señor, seguiremos avanzando, creyendo para acercarnos cada día más al Padre. Señor, cumple tu propósito en esta congregación, cumple tu propósito en mi vida, en la vida de nuestros hermanos y de todos los creyentes. Señor, mueve tu mano, Rey de Reyes, con poder en este tiempo.
Señor, y aquellos donde la palabra ya ha sido sembrada, Señor, te pido que los levantes y que esa palabra pueda florecer en cada vida. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, bendigo a mis hermanos, bendigo esta congregación y bendigo estos tiempos que estamos viviendo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no siendo más, Dios los bendiga. Recuerden que el jueves tenemos nuestra preciosa reunión en este lugar.